Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Editorial Puskás. No podíamos faltar en una cita como la Champions que tanto nos gusta y la Champions también africana, que en este canal sabéis que nos gusta darle una cobertura un poquito más plural al fútbol internacional, como ya dice nuestro propio nombre, y por lo tanto hemos llamado a un tipo que se esconde detrás del alia de África Futbolera, que os confesaré que se llama Álvaro y que tiene un canal muy recomendable para seguir este tipo de historias, sobre todo de fútbol africano. Así que vamos a charlar un poquito, Álvaro, sobre lo que ha sido esta edición, con alguna cosa polémica, con alguna sorpresa por el camino. Así que bienvenido al canal y yo creo que vamos a pasar un ratito muy bueno. Gracias por la invitación y vamos a ello. Bueno, pues para quien no lo sepa, Álvaro, hay que decir que Wydad Casablanca se ha proclamado campeón apenas unas horas después, un día o dos después de aquella Champions que gana el Real Madrid en Europa. En esta edición el calendario sí que ha podido ir un poco al compás en ambos continentes. Lo primero que te lanzo, yo creo que no contábamos con que fuese a ser el campeón, pero tampoco es un equipo que no nos suene. Es decir, Wydad Casablanca al final es un equipo que ha conseguido su tercer entorchado y bueno, podemos decir que aunque no sea Al Ahly, precisamente, que es el equipo más laureado de África a nivel continental, podemos decir que este tampoco es que haya sido un outsider, ¿verdad? Exacto, es como tú comentas, ya tiene experiencia en la competición, no sorprende, de hecho en 2017 ganó su última CAF Champions League, sí que es cierto que partía no como favorito, ya que como tú bien has comentado el Al Ahly llegaba tras vencer dos Champions Claro. consecutivas, con Picho en lo más alto y con un futuro sin duda muy prometedor y esperemos que ojalá en África, pero creo que muchos equipos de Europa se los rifarán porque tiene un talento brutal. Entonces, el Wydad sí que es cierto que partía no como favorito de la final, también se veía un poquito envuelto por la polémica de la sede en Marruecos elegidas en las semifinales. Eso sí que es cierto que jugar una final en tu casa quien pudo ver la final, el campo neutral y afición neutral no había, se veía todas las gradas llenas de aficionados locales, entonces eso sí que es cierto que es un plus, pero sí que es cierto que bueno, no partía como favorito por todas esas cosas de una tercera Champions consecutiva que podía ganar el Al-Ali, perdón, pero bueno, pudo hacerlo, sin duda muy favorito en el partido, en el terreno de juego, porque tuvo las mejores ocasiones y yo creo que bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, el equipo egipcio, perdón, se centró más los días previos, va a sonar feo, pero en quejarse a nivel institucional que centrarse en las finales con tanto comunicado. Creo que la final la dejó un poquito apartada y se centró mucho en los despachos. Si tuvimos incidentes en la de Europa, podemos decir que la de África fue todavía más polémica porque venía de atrás, no fue una cosa de accesos ese mismo día, que también tuvieron algunos problemas, lo he leído en tu cuenta de Twitter, lo dejaremos todo en la cajita de descripciones para que estéis atentos a lo que sucede también en el continente africano, pero bueno, problemas de accesos y sobre todo, ya no es que la sede sea el Mohamed V, que es el estadio habitual del Wydad Casablanca, sino que de hecho lo que sucedió es que se clasificaron estos dos equipos y una vez se supo que iban a ser los dos finalistas, se eligió esta sede, lo cual es una decisión un tanto que genera una controversia, bueno, pues algo inimaginable en Europa, que todo se planifica con tiempo, pues ahí no fue lo que sucedió. Y te lanzo otra de este Wydad Casablanca, un poquito más a nivel de equipos marroquíes en esta Champions africana, ha igualado con 3 títulos al Raja Casablanca. Podemos decir que la rivalidad grande del fútbol marroquí es esta. A día de hoy, ¿te quedarías con el Wydad como el equipo hegemónico o crees que puede recortar distancia de nuevo el Raja? El Raja, como dices, también tiene su historia, también tiene, de hecho el año pasado ganó la Confederation Cup. Sí que es cierto que históricamente o tal vez a nivel más europeo, gente de Europa conoce más al Raja Casablanca
porque tal vez ha tenido más notoriedad o tal vez sus títulos han sido más notorios, a diferencia que el Wydad. Actualmente creo que el Wydad está un pasito más por encima del Raja, que justamente está pasando por una época muy mala. Ahora hay elecciones a la presidencia, está viviendo una crisis institucional, entonces pese a que el Raja, como has comentado, históricamente tal vez es un poquito más grande o tiene tal vez más nombre. El que más nos suena, sí. Sí, exacto. El Wydad yo creo que actualmente está un poquito más por encima. Ojalá el Raja vuelva a esa... al buen estado institucional y lo podemos ver pronto en la Champions League. Para que el derby y las competiciones, los equipos marroquíes en competiciones continentales, pues puedan tener presencia como han tenido este año ganando la CAF Champions League. Se quita la espinita de esta manera el Wydad de aquella final que perdió hace 3 temporadas, si no me falla la memoria, cuando gana Esperance Tunis. Por aquel entonces era todavía a doble partido y además he estado revisando, marca un gol Belaili, que es ese extremo izquierdo argelino, que a mí me tiene absolutamente fascinado. Yo creo que es el jugador desconocido que más me ha tocado la fibra sensible, así que bueno, tenía que dejar aquí la chincheta mencionando esto. ¿Podemos decir que lo de Al-Ahly, Álvaro, ha sido una decepción? Porque claro, al final vienes de ganar 2 Champions, mal acostumbras un poquito sobre todo a tu afición y el palmarés nos dice que, al igual que el Real Madrid en Europa, tiene el doble de títulos, tiene 10, mientras que los segundos tienen 5, que en este caso los 2 segundos más laureados en ese escalón de plata son tanto Zamalek, el equipo egipcio, como el siempre carismático Tepe Mazembe de República Democrática del Congo. Justamente debe decir eso, el Al-Ahly es el Real Madrid en África, sí. Es el equipo que ha levantado el mayor número de títulos de Champions League, entonces ya partiendo de ahí es el claro favorito, es su torneo especial, pero para mí creo que sí que ha sido el equipo de excepción pese a llegar a la final. Sí que es cierto, lo he dicho, parte como favorito, pero ha llegado a la final superando, sí que es cierto, con clara superioridad en las fases eliminatorias, pero en la fase de grupos estuvo a punto de caer eliminado. Sí. Empezó muy dubitativo, empezó perdiendo un partido, si mal no recuerdo, y empatando varios, llegando a las 2 últimas fechas, también otra vez con muchos comunicados que si no querían aficionados locales en Sudán, que si querían que el VAR estuviese atento, que si no sé qué, que si no sé cuánto, con un montón de cosas y de nuevo más atentos a lo institucional que a lo deportivo. La fase de grupos la pasó como segundo de grupo, primero el Sundowns de Sudáfrica, pero la pasó con muchas dudas. Ya sí que es cierto pues que en fases eliminatorias superó claramente a sus rivales y al final una decepción, no supo entrar al partido, no tuvo casi ocasiones. Sí que es cierto que en la segunda tuvo un par de ocasiones con la salida del portero, que la para muy bien, etcétera, pero yo creo que estuvo bloqueado durante los 90 minutos. Dejamos a un lado la decepción, vamos a hablar un poquito bien de alguien, no vamos a quedar aquí de haters. En cuanto a revelaciones, desde luego que hay un par de equipos que no suelen ser tan habituales en las semis. Por un lado está el Setif, el equipo de Argelia, y por otro está el Petro Luanda, el equipo de Angola. ¿Con cuál te quedarías como la gran revelación, el que más te ha sorprendido que haya llegado a esa instancia de semifinales? O igual me dices uno por el camino de cuartos que nos suene todavía menos. Sí que es cierto que el Setif ha hecho un campeonato tremendo, con la mala fortuna que le toca el subcampeón de esta edición y que le mete pues, bueno, una paliza, poco pudo hacer, pero sí que ha hecho un muy buen papel, pero yo personalmente me quedaría con el Petro Luanda de Angola, el reciente campeón hace unas fechas de la liga local. Sí que es cierto que tiene un equipo muy bueno, tiene un equipo con gente veterana como Asulao, que ha sido el máximo goleador con 6 tantos, el brasileño, el extremo izquierdo, bueno, pues como todos los brasileños, unos cracks en el terreno de juego, pero el Petro Luanda sí que ha sorprendido porque, bueno, no tenía tampoco nada fácil en fase de grupos, también en las rondas clasificatorias, y oye,
ha llegado a semifinales, bien plantando cara al reciente campeón, al Wydad, que bueno, en la ida pues tuvo esa mala fortuna de resultado, 1-3 en contra. En Marruecos sí que es cierto que logra meter el miedo en el cuerpo a los aficionados locales con ese primer gol tempranero, pero al final Marruecos tiene una afición brutal, mete el miedo en el cuerpo porque quien haya visto la final y quien siga la liga local marroquí, los hooligans, los ultras, los aficionados, el fútbol marroquí es otro nivel. Entonces, al final, jugarte un pase a una final de la Champions League, justamente, ya sabiendo que se juega en tu campo, pues bueno, ese gol temprano sí que es cierto que los cayó un poquito, pero bueno, un empate a 1 insuficiente, así que para mí ese equipo revelación diría que es el Petro Luanda, porque bueno, tal vez a nivel local la Liga de Angola no es la más potente de África, pero sí que es cierto que a nivel africano el Petro Luanda ha dado un muy buen nivel. He estado mirando precedentes precisamente del equipo angoleño y tiene unas semis que en 2001 que acaba perdiendo en los penaltis y acabó rozando esa campaña, bueno, pues lo que podría haber sido su primer título, pero hay que decir que es un equipo que no había sido nunca campeón, no como precisamente el Sétif, que este sí en 2014 fue capaz de colgarse la medalla de oro, así que bueno, pues estos dos equipos outsider que se llevan aquí también la mención. Y vamos a terminar hablando, Álvaro, de dos individualidades. La primera, el Pichichi, lo has mencionado tú antes ya de pasada, Thiago Azulao, que tiene 6 goles en total en la competición, 4 en fase de grupos, más 2 en las rondas eliminatorias. Y que bueno, para ser un jugador que tenga ya 34 años, tampoco se puede decir que haya pasado por equipos demasiado mediáticos, porque tiene una gran variedad de clubes en los que ha estado en Brasil, pero realmente yo diría que salvo esos años o esos meses, mejor dicho, que está en Fortaleza en torno a 2015, el resto de equipos son de bastante segundo o tercer escalón, que se nos entienda. Y luego, bueno, pues una pequeña etapa por Nicosia en Europa, pero bueno, podemos decir que un jugador bastante desconocido este. Sí, un jugador desconocido, como tú dices, respetando obviamente el nivel, un tercer y segundo escalón, obviamente hablando de equipos más potentes. Es un jugador, bueno, ya lo ha demostrado, un extremo izquierdo con gol, con llegada y rápido. Samba brasileña, entonces justamente en Angola, bueno, pues tiene esa posibilidad un poquito de demostrar la calidad que tiene, pese a tener 34 años, que tal vez muchos dirán, ostras, 34 años, claro, ya está un poquito mayorcito para el fútbol, pero bueno, mucha gente lo hace así, hay gente que se va a América, a nivel europeo, se va a América a jugar, pues hay gente que, pues, brasileños, tal vez pues por las colonias, un poquito cercanía a Angola y el habla portuguesa, pues les hace estar en Angola, pero sí, ha hecho una CAF Champions League maravillosa, 6 tantos, muchos de ellos importantes, no solo en fase clasificatoria, que ha ayudado a su equipo a llegar a esas semifinales, sino que también eliminó bueno, con sus goles, mejor dicho, eliminó al Sundowns de Sudáfrica, ya que en la ida logró marcar un gol, gol que dio la victoria por 2-1 a los angoleños, y en la vuelta en Sudáfrica logró marcar otro gol justamente para empatar, porque si no estaban fuera de la CAF Champions League. Entonces ese gol dio la posibilidad al equipo angoleño, el Petro Luanda, de estar en las semifinales, ya con la mala fortuna que en las semifinales se marcan propia, pero bueno, eso ya es historia. No cuenta pero eso bueno, como gol, ¿eh? No, ya, pero bueno, una de cal y otra de arena, pero sin duda un campeonato fantástico. Y por último, el MVP, esto ya es más subjetivo, no es a nivel de cifras, aquí ya entra un poquito más el debate. Tú que has seguido un poquito más la competición en profundidad, ¿con quién te quedarías como ese jugador estrella, por así llamarlo? Pues con el goleador de la final, con el Mutagrahi, 2 goles en la final,
un golazo el primero, con todo el Mm. respeto al portero del Al-Ahly, menudo cañonazo. En el segundo ya un poquito más de fortuna, tal vez los nervios del portero le pasa factura, pero ha sido también el segundo máximo goleador con 5 tantos, uno atrás Mm. de a su lado. Entonces, más allá de esos 5 goles, que 2 de ellos son en la final, yo creo que esos 2 goles en la final cobran más importancia que los otros 3 restantes en fase clasificatoria. Da el título al Wydad desde 2017, precisamente le gana al Ali, entonces será la revancha particular del club egipcio. Entonces, mi MVP es el jugador del Wydad. Esto estoy viendo, 26 años. Este todavía puede estar para cambiar de destino. Ya decimos que lo de jugar finales marcando, veas el caso de Belaili, puede dar reflectores en un momento dado. Con 26 años no es descartable que este acabe dando el salto a Europa, porque estoy viendo que son ya 4 o 5 temporadas ya en Casablanca y quizá pueda ser el momento en el cual acabe dando el salto, no necesariamente a Europa, pero bueno, sí un salto mayor en su carrera. Sí, es un chico muy joven, como dices tú, formado en la cantera del Wydad. Sí que es cierto que fue progresando y fue cedido, pero volvió hace unos años al Wydad. Ahora ya sí que es cierto que con ese protagonismo, pero estamos viendo últimamente que muchos equipos europeos están fijando en jugadores de África. De hecho, se rumorea a nivel africano que la Roma, reciente campeón de la Conference League, estaba interesado en el central del Wydad, reciente campeón. Veremos si es verdad, veremos si no. Varios periodistas ya están moviendo la noticia, pero sí que es cierto que el fútbol africano sí que es cierto que cuenta con esos jugadores muy potentes, muy jóvenes, que están ilusionados de dar ese salto a nivel europeo. Ya lo hemos visto con muchísimos jugadores que están despuntando y han despuntado en Europa, y seguro que saldrán muchísimos más. En la Roma, al menos, casaría en cuanto a tener nombres así un poquito rebuscados. Somurodov, Zalewski, está el Sarawi. Digamos que este, en cuanto a nombres, nos encajaría bastante la idea. Luego, ya en lo futbolístico, tendremos que revisarlo más en profundidad. Y por último, me gustaría que cerráramos con alguna historia random que nos haya dejado esta Champions africana, porque siempre en África yo diría que el nivel futbolístico puede ser mejor o peor, pero en cuanto a historias, yo diría que esta se suele llevar la palma en cuanto a cosas inesperadas, rocambolescas, en todas las Champions de todo el globo terráqueo. Sí, ha sido una Champions un poquito particular, lo dicho, con la polémica. Ha habido muchas anécdotas, muchas cosas randoms. El fútbol africano tiene sus cosas especiales. Tal vez otros lo toman como risa, como, ostras, esto no da el nivel, pero son jugadores. El fútbol africano es muy random. De hecho, hace poco tuve una charla con Juvenal Jogo, y justamente hablábamos de eso, de que el fútbol africano no sabe aún controlar esos espacios de tiempo, y a veces vemos cosas un poquito randoms que circulan por las redes sociales en forma de cosas graciosas. Es decir, ostras, una falta en el minuto 89 y se resbala el jugador, acaba en contraataque, pero bueno, ha sido una Champions muy, muy especial, como siempre, muy bonita, envuelta en polémica, pero bueno, esperemos que la próxima temporada la CAF organice un poquito mejor el campeonato y tengan una final, si bien oficializada, desde fase de grupos, para no ver otra vez involucrados y que al final no se prime el interés antes que lo deportivo. A nivel organizativo está claro que es donde debe crecer, pero a nivel de historias, ya decimos, en cuanto a curiosidades por una parte y luego también a nivel social lo que representa para muchos equipos, para muchas sociedades, no solo la Champions, sino todo el fútbol africano siempre es un plus. Así que lo que ha sido un plus total, yo creo que ha sido traer un vídeo, que la gente nos deje en comentarios qué le ha parecido este tipo de contenido, si hay algo que conozca de esta edición de la Champions que merezca la pena contar y que no hayamos repasado. Por ahí os leemos a todos y seguro que traeremos más pronto que tarde a Álvaro para hablar de alguna cosita underground, como se dice hoy en día. Un placer, Álvaro, un abrazo. Un placer, Iñaki, gracias. Y un abrazo y gracias a todos, también los que estáis del otro lado, ya sabéis, os leemos y nos seguimos viendo por aquí por el canal de Editorial Puskás.